Buenos días. A continuación vamos a tratar el tema de la regulación de velocidad de este tipo de motores. Bien, estamos hablando de la regulación de velocidad de un tipo de motores que hemos estudiado hasta ahora, que es el motor asíncrono trifásico o el motor de inducción. ¿Esto qué significa? Hemos visto que el funcionamiento de este tipo de motores hace que lo que es el eje del motor, el rotor del motor, va a girar siempre un poco más despacio que la velocidad a la que gira el campo magnético del estátor, es decir, un poquito más despacio que la velocidad de sincronismo. Y esta velocidad hemos visto que depende fundamentalmente de dos factores. Uno, de la frecuencia y otro del par de polos que tiene el bobinado del estátor. Entonces, claro, esto quiere decir que es un motor que, si bien es muy robusto porque adapta su capacidad de trabajo a la carga que le apliquemos, la velocidad o el margen de velocidad en el que se va a mover va a ser prácticamente constante. Entonces, esto genera un problema para las aplicaciones donde queremos regular la velocidad, es decir, cambiar la velocidad a voluntad para depende de la aplicación. Así como en otro tipo de motores, como los de continua, sí que se utiliza una variación, se puede regular fácilmente cambiando la tensión que le aplicamos mediante un reostato o con electrónica de potencia, ese tipo de motores, con los motores asíncronos trifásicos, para adecuar la velocidad, prácticamente este tipo de aplicación o de utilización no tiene ninguna utilidad. Vamos a ver que variar la tensión de alimentación lo que provocaría sería que nuestra curva de par motor pues iría descendiendo. Por ejemplo, esta es una curva de par motor a 400 voltios y el punto de trabajo estaría aquí. Por ejemplo, esto sería un punto de trabajo a 1450 revoluciones por minuto. Si yo reduzco el voltaje que le aplico, por ejemplo, de 400 a 230, pues vamos a ver cómo se reducirá la curva del par motor y el punto de trabajo, pues a lo mejor pasa de 1450 a 1370 revoluciones por minuto. Y si sigo reduciendo el voltaje, pues voy a conseguir, a lo mejor conseguir una reducción de velocidad, pues hasta 940 o 1000 revoluciones por minuto. Estos son casos un poco extremos y vemos que sí que es cierto que hay una pequeña margen de regulación, pero siempre eh, un poquito por debajo de la velocidad de sincronismo y además con unas limitaciones bastante grandes. De hecho, esta forma de regulación de velocidad realmente sí que se utiliza, por ejemplo, en los motoventiladores, en aplicaciones de ventilación, y es una de las posibles formas de regularlo, pero no es muy efectiva. La segunda forma de regulación, que también es un método antiguo, es para cierto tipo de motores, que son los que tienen resistencia rotórica, regulando lo que es la resistencia del rotor bobinado. De hecho, un motor de este tipo básicamente lo que tiene es las espiras del rotor, tiene cortocircuitadas, o sea, no las tiene cortocircuitadas, sino que tenemos disponibles eh, tenemos disponibles un terminal externo donde le podemos aplicar una resistencia en serie con la resistencia del rotor. ¿Esto que produce? Que nosotros desde el exterior podemos regular cuánta resistencia le estamos aplicando al rotor y entonces al aumentar la resistencia del rotor lo que estamos haciendo es disminuyendo la intensidad que va a circular por el mismo y por tanto regulamos el par y la corriente del estator como una forma de regulación. Al reducir la fuerza que hace el motor, pues podemos reducir su velocidad y adaptarnos a la carga. Bueno, este tipo de motores tienen el inconveniente de que tienen que tener unas escobillas y por tanto cada vez están más desuso. Este método prácticamente no lo vamos a encontrar. El siguiente método que vamos a encontrar ya tiene que ver con la fórmula que vemos aquí. Es decir, aquí tenemos como dos métodos que nos permiten trabajar con, ahora sí, el campo magnético del estátor, hacer que gire más o menos deprisa. ¿Cómo? Atacando o bien la frecuencia o atacando bien el número de pares de polos que tiene el estátor. Bien, primero vamos a ver la opción de variar el número de polos para de esa forma variar la velocidad de sincronismo o velocidad del campo magnético. Y eso provocará que el rotor gire más o menos deprisa en función de la velocidad del campo magnético. Entonces, bien, el número de pares de polos vamos a poder variarlo
forma íntegra, es decir, podremos a lo mejor ponerle un bobinado, una forma de configuración que tenga, por ejemplo, pi igual a 1, o pi igual a 2, o pi igual a 3, con lo cual los saltos que vamos a poder ser siempre serán saltos enteros. Es decir, tendremos como dos velocidades o tres velocidades, una el doble que la anterior o el triple, pero nunca vamos a tener una regulación continua. ¿Vale? Esto es una cosa importante, con lo cual es un método que siempre estará ciertamente limitado. Vale, una de las formas de hacer la variación de pares de polos es, la más sencilla de todas, es con dos devanados independientes. Es decir, el bobinado del estator tiene un devanado, por ejemplo, en la capa exterior del motor caben dos devanados porque la profundidad de las ranuras es suficientemente profunda. Entonces podemos meter un devanado exterior que tenga, por ejemplo, una velocidad y otro devanado interior que tenga otra velocidad. Con lo cual lo que nos encontraremos serán dos posibles configuraciones. O conectamos un devanado, en este caso lo he puesto en estrella, o conectamos el otro devanado, que también está en estrella, y en ambos casos tendremos pues una velocidad de un campo magnético, otra velocidad del campo magnético. Este método, por ejemplo, es el que se utiliza para las lavadoras antiguas, que tenía una velocidad lenta para el lavado y una velocidad rápida para el centrifugado. Es importante que no se pueden conectar ambos devanados a la vez porque entonces entrarían en acoplamiento los dos campos magnéticos que se producen dentro del estator que van a distintas velocidades. ¿Vale? Este sería un método más sencillo. Un método bastante más complicado de entender, pero que también es muy sencillo de ejecutar, es conmutando sus polos. ¿Esto qué significa? Bueno, ahora lo veremos. Consiste básicamente en cambiar la polaridad de los polos opuestos. En función de si la polaridad es la misma o es diferente, tendremos dos velocidades. A ese tipo de motores se les llama también Dalander, ¿vale? Comúnmente llamados Dalander. Vamos a ver el principio de funcionamiento de estos motores. Vamos a ver el caso, por ejemplo, de que tengamos un bobinado con solamente una fase, para que lo entendamos. Luego será lo mismo para tres fases cuando sea trifásico. Cuando aquí tenemos dos polos que están conectados a una misma fase. Y entonces tenemos que cuando la corriente circula en el mismo sentido, tanto arriba como abajo del bobinado, entonces la polaridad, en este caso está girando en el mismo sentido, tanto de un lado como en el otro. En ambos casos lo que produce es que el campo magnético, bueno, pues vaya de arriba hacia abajo y aquí vaya de arriba hacia abajo. Esto provocará, visto desde dentro, un, un polo norte y aquí esto visto desde fuera, un polo sur. Vale, tenemos aquí un par de polos para este bobinado, un par de polos magnéticos para este polos eléctricos. La otra posible configuración es invirtiendo la dirección, por ejemplo, el de arriba, y dejando la misma dirección para el de abajo. Si invertimos la polaridad de la corriente de uno de los dos bobinados de dicha fase, ¿qué va a pasar? Que en este caso estamos invirtiendo la dirección de las líneas de fuerza de dicho campo. En este caso produciremos aquí un polo sur y aquí también un polo sur. Estas líneas de fuerza magnética tendrán que retornar por el exterior del estator y volverán a entrar para volver otra vez a salir. La circulación que nos encontraremos será algo parecido a esto. De forma que aquí nos encontramos campo magnético entrante y campo magnético entrante. Esto se puede representar como si fuera un polo norte y un polo norte de dicho campo magnético. Lo importante de esto es que con el mismo número de bobinados, invirtiendo la polaridad de uno de los dos, lo que estamos es creando o estamos duplicando el número de pares de polos magnéticos que tendrá este motor y por tanto, en este caso tendremos un par de polos y una velocidad rápida. En eso tendremos dos pares de polos y una velocidad más lenta. Vamos a llamar esto, por ejemplo, rápida. Esto lenta. Bueno, esta configuración también se puede hacer pues, con P igual a 2 y 4 o con 3 y 6, según la configuración del motor. Esto mismo se reproduce para los tres devanados, porque es es un motor trifásico, y entonces ya tenemos la configuración interior de un motor de Lander. Desde el punto de vista de la placa de bordas, nos encontramos entonces que tenemos la entrada de dicho bobinado y luego entre un bobinado y el otro le sacamos o le facilitamos una salida intermedia y luego la salida. A esto vamos a llamarle, por ejemplo, U1, U2, que sería las bordas que tenía un motor trifásico tradicional, y en medio la borda intermedia. Vamos a llamarle, por ejemplo, X1. ¿Vale? Entonces, vamos a ver que si conectamos
aquí una fase, por ejemplo la fase R y aquí la fase S, nos encontramos con que cuando la corriente circula de la fase S a la fase R, la polaridad de la corriente será la misma en un bobinado y en el otro. Estamos en este caso. ¿Vale? Sin embargo, si en vez de hacer esta configuración conectamos, por ejemplo, aquí una fase y aquí, por ejemplo, conectamos el neutro, lo que nos vamos a encontrar es que cuando la corriente vaya de la fase al neutro, ¿vale? En este caso, por el otro bobinado, también la corriente irá de la fase al neutro de la misma forma que por el bobinado de arriba. Y como vemos aquí, la polaridad de la corriente será distinta en ambos casos. Con lo cual, lo que estamos haciendo es invirtiendo la polaridad, como veíamos aquí en el estator, y acabamos de crear un segundo par de polos magnéticos dentro de dicho bobinado, que lo que hará será hacer que la velocidad vaya mucho más lenta. Además, fijaros que con esta configuración vamos a poner que la tensión que hay entre fase y fase es 400 voltios, por ejemplo. Bueno, pues aquí nos tendremos que cada bobinado se está llevando la mitad de la tensión entre fase y fase, es decir, 200 voltios y 200 voltios. Y aquí en este caso, pues nos encontraremos que la tensión que se lleva el bobinado es la tensión fase neutro, vamos a decir, por ejemplo, en este caso que serían 230. Con lo cual vemos que tanto para una configuración como para la otra, la tensión que le aplicamos al bobinado es de un orden muy similar. Bien, esto es básicamente la configuración de un motor de Alander. Si esto ahora, en vez de verlo solamente con una de las fases, lo vamos a ver con las tres fases, aquí tendremos, por ejemplo, la configuración lenta o rápida, como vemos a continuación. Aquí tenemos un bobinado, voy a dibujarlo aquí. Vamos a dibujarlo mejor, un momento. Tenemos aquí un bobinado de una fase. Aquí tendríamos otro bobinado de otra fase. Bueno, voy a conectar esto por dentro. Y aquí tendríamos el tercer bobinado de la otra fase. Vale, entonces, una posible configuración es la que vemos aquí, es decir, estos dos terminales estarían unidos, estos dos terminales estarían unidos, estos dos terminales unidos y estos estarían al aire. Y aquí le conectamos una fase, otra fase y otra fase. Estaríamos en la configuración que tenemos aquí, donde a cada bobinado le aplicamos fase-fase, RS, TS y ST. Y tendríamos la configuración de arriba. En cambio, si hacemos esto mismo, voy a dibujarlo aquí. Vale, lo que hacemos ahora es conectar las tres bornas que antes habíamos conectado entre ellas a un punto central, produciendo un neutro ficticio, y aquí le ponemos una fase y otra fase. Fijaros que a cada bobinado le estamos aplicando tensión de fase en medio y a los lados tensión neutra, que es lo que hemos dibujado aquí. Y estaríamos en la segunda configuración. ¿Vale? Bueno, pues estos motores, cuando los queremos hacer el diagrama de fuerzas, vamos a intentar dibujarlo aquí, lo que tendríamos sería básicamente tres contactores para poder activar o desactivar cada una de las posibles combinaciones. Si activamos a KM1 y KM3, lo que estamos haciendo es, con los terminales del exterior, conectarlos a una estrella con el KM3, que sería este caso, y por el otro lado, a los terminales de arriba los conectaríamos las tres fases que vienen de la red. Esto sería una posible configuración. Es decir, aquí conectaríamos KM1 y KM3. En cambio, la otra posible configuración consiste en las fases que iban antes a la red, que son las intermedias, las dejamos ahora al aire, es decir, el KM1 se quedaría abierto y el KM2 alimentaría por el otro lado. Y tendríamos en este caso la otra velocidad. ¿Vale? Como vemos, básicamente es una combinación de contactores que me permite conectar una velocidad lenta o rápida según las necesidades de la instalación.
Y como en cada posición el bobinado consume una corriente diferente, pues le ponemos un guardamotor diferente para cada combinación posible. Bueno, y por último, el último método para variar la velocidad es el variador de frecuencia. Un variador de frecuencia es un dispositivo electrónico que básicamente lo que hace es alimentarse de la red, por ejemplo, a 400 voltios y 50 hercios, y sacar de ella pues una tensión variable entre 0 y 400 voltios, según cómo lo configuremos o lo programemos, y una frecuencia también variable, es decir, puede sacar perfectamente una red a 230 voltios o a 200 voltios y 60 hercios, o 70 o 73, el valor que nosotros deseamos. ¿Vale? Aquí tendremos unos dispositivos de control para regular este convertidor electrónico, que bien se puede hacer de forma manual o de forma automática. Y lo que haremos será, por tanto, variar la frecuencia a voluntad. ¿Con esto qué pasará? Bueno, pues como hemos visto, el campo magnético está sincronizado con la frecuencia. A medida que aumenta la velocidad o la frecuencia de la red, conseguiremos que el campo magnético vaya más o menos deprisa. Bueno, hay que decir que la electrónica, o sea, el funcionamiento interno es un poquito más complejo y se escapa un poco del alcance de este tema. Haría falta conocimientos básicos de electrónica básicamente primero de rectificadores y luego de moduladores y un montón de circuitos complejos. Pero la realidad es que al final este tipo de dispositivos está bajando tanto de precio que prácticamente es la solución universal que se utiliza actualmente para cualquier aplicación que requiera regulación de velocidad. Es decir, que podemos decir que cualquiera de los otros métodos que hemos estado viendo hasta ahora son métodos que si bien no los podemos encontrar en la industria, pero que en la actualidad no se utilizarían para una nueva instalación. Cuando tengamos que hacer una instalación nueva, siempre recurriremos a un variador de frecuencia para una aplicación de velocidad variable. Y puede que nos encontremos en instalaciones viejas otro tipo de métodos, como pueda ser variando el número de pares de polos o variando la velocidad, variando la tensión del estator o el último que habíamos visto era con un motor con escobillas y anillos rozantes. Vale, dicho esto, nada, que claro simplemente que al final el conjunto variador motor nos lo vamos a encontrar en la mayoría de las aplicaciones.